En este video vamos a hablar sobre la biomecánica del raquis y vamos a abordar 4 temas principales, que son la biomecánica del raquis general y el disco intervertebral, la biomecánica del raquis lumbar, la biomecánica del raquis torácico y el tórax, y por último tema, la biomecánica del raquis cervical. Introducción. La columna vertebral, también conocida como raquis, es una de las estructuras más complejas e importantes del cuerpo humano. Actúa no solo como el eje central que sostiene y da estabilidad al organismo, sino también como un protector clave del sistema nervioso central, al resguardar la médula espinal. Esta estructura única combina fuerza, flexibilidad y equilibrio, permitiendo realizar desde movimientos básicos como caminar o girar, hasta funciones más especializadas como absorber impactos y mantener la postura erguida. Además, su diseño curvo dividido en regiones cervical, torácica y lumbar permite distribuir las cargas y adaptarse a las demandas del día a día. A lo largo de esta presentación exploraremos la anatomía, las curvaturas naturales, la biomecánica y los componentes fundamentales del raquis, así como su papel crucial en la salud y el movimiento. Este conocimiento es esencial no solo para comprender la estructura del cuerpo, sino también para prevenir y tratar patologías asociadas a esta región tan vital. Como primer tema tenemos la biomecánica del raquis general y el disco intervertebral. El raquis es el eje principal del cuerpo. Debe equilibrar dos imperativos mecánicos contradictorios, rigidez y flexibilidad. A pesar de su aparente inestabilidad, el raquis logra mantener su estructura gracias a su configuración y a la acción de los músculos y ligamentos que la rodean. En posición simétrica, el raquis se puede considerar como un mástil vertical que se apoya en la pelvis y se extiende hacia la cabeza. Sin embargo, cuando el cuerpo se inclina o se somete a cargas unilaterales, el raquis se deforma y se adapta para mantener el equilibrio. Esta adaptación se logra gracias a la acción de los músculos y ligamentos que rodean el raquis, que regulan su tensión para restablecer el equilibrio. Este proceso es controlado por el sistema nervioso central y se considera una adaptación activa. El raquis es el pilar central del tronco y desempeña un papel fundamental en la protección del eje nervioso. Está compuesto por 4 segmentos: lumbar, torácico, cervical y sacrococcigio. La columna vertebral se desplaza hacia el plano dorsal en la región torácica debido a la presencia de órganos en el mediastino, pero recupera una posición central en la región lumbar. Además de su función de soporte, el raquis protege el eje nervioso a través del canal raquídeo, que alberga la médula espinal y el bulbo raquídeo. La columna vertebral está formada por vértebras que se unen para formar un todo flexible y resistente, permitiendo la movilidad y la protección del eje nervioso. La columna vertebral presenta 4 curvas naturales en plano sagital. La curva sacra, o también llamado lordosis, o también llamado sifosis sacra, fija y de concavidad anterior. La curva lumbar, o lordosis lumbar, de concavidad posterior. La curva torácica, o sifosis torácica, de convexidad posterior. Y la curva cervical, o lordosis cervical, que es de concavidad posterior. Estas curvas se compensan entre sí para mantener el equilibrio y la postura correcta. La importancia de estas curvas se refleja en la forma en que se distribuye el peso del cuerpo y en la capacidad para mantener la mirada horizontal y la postura erecta. Además, se menciona que en el plato frontal, la columna vertebral puede presentar curvas adicionales, como la escoliosis, que se define como una superficie abovedada. Una vértebra tipo se compone de 2 partes principales: el cuerpo vertebral, que es por delante, cilíndrico y más ancho que alto; el cuerpo posterior, que es por detrás, en forma de herradura con apófisis articulares y láminas. El arco posterior se une al cuerpo vertebral mediante pedículos. La vértebra también tiene apófisis espinosas y transversas. La columna vertebral se puede dividir en 3 columnas. Columna principal A, formada por el apilamiento de los cuerpos vertebrales. Las columnas secundarias B y C, formadas por el apilamiento de las apófisis articulares. Los cuerpos vertebrales están unidos por discos intervertebrales, mientras que las apófisis articulares están unidas por articulaciones del tipo de las artrodias. La sucesión de agujeros vertebrales forma el canal raquídeo. El cuerpo vertebral tiene una estructura de hueso corto, con una cortical de hueso denso que rodea el tejido esponjoso. La cortical de la cara superior e inferior del cuerpo vertebral se denomina cara intervertebral. El cuerpo vertebral tiene un rodete marginal que procede del punto de osificación epifisiaria. Las alteraciones de osificación de este núcleo pulposo epifisiario pueden causar la enfermedad de Scheuermann. El cuerpo vertebral tiene trabéculas de hueso esponjoso que distribuyen siguiendo las líneas de fuerza. Estas líneas pueden ser verticales, horizontales u oblicuas. La estructura del cuerpo vertebral también incluye 2 sistemas de fibras oblicuas, denominadas fibras en abanico. El cruce de estos sistemas trabeculares establecen puntos de gran resistencia, pero también puntos de menor resistencia. La fractura cuneiforme del cuerpo vertebral ocurre cuando se aplica una fuerza de compresión axial de 600 kilogramos.
lo que causa que la parte anterior del cuerpo vertebral se aplaste. Para aplastar completamente el cuerpo vertebral se precisa una fuerza de compresión axial de 800 kilogramos. Una vértebra se puede dividir en dos partes funcionales. El cuerpo vertebral, que es el pilar anterior, desempeña una función estática de soporte. El arco posterior, que es el pilar posterior, desempeña una función dinámica y alberga las apófisis articulares. En sentido vertical se pueden distinguir dos segmentos: el segmento pasivo, constituido por la vértebra misma; el segmento móvil, que comprende el disco intervertebral, el agujero de conjunción, las articulaciones apofisiares y los ligamentos amarillos e intraespinosos. La movilidad de este segmento es responsable de los movimientos de la columna vertebral. La relación funcional entre el pilar anterior y el pilar posterior se garantiza mediante los pedículos vertebrales. Cada vértebra se puede considerar como una palanca de primer grado que permite amortiguar las fuerzas de compresión axial sobre la columna vertebral. La unión entre las vértebras se garantiza mediante varios elementos fibrosos y ligamentosos que se pueden clasificar en dos grupos: anexos al pilar anterior, que son los ligamentos longitudinal anterior, el posterior, el disco intervertebral, y los anexos al arco posterior, que son el ligamento amarillo, ligamento interespinoso, supraespinoso, intertransverso, capsulares en las articulaciones apofisiares y apofisiares. Estos ligamentos y discos intervertebrales garantizan una unión sólida y resistente entre las vértebras, permitiendo al raquis soportar fuerzas mecánicas importantes. Solo un traumatismo grave puede romper estas uniones intervertebrales. El disco intervertebral es una estructura que conecta los dos vértebras adyacentes y está compuesta por dos partes: núcleo pulposo, una sustancia gelatinosa que está compuesta por 88% de agua y es muy hidrófilo, contiene fibras de colágeno y células de aspecto condrocitario; y el anillo fibroso, una estructura periférica compuesta por capas fibrosas concéntricas. Las fibras son verticales en la periferia y se vuelven más oblicuas hacia el centro, donde están en el contacto con el núcleo pulposo. El anillo fibroso encierra el núcleo pulposo en un compartimento inextensible, lo que impide que la sustancia gelatinosa del núcleo pulposo se exteriorice. Cuando se secciona el disco horizontalmente, la sustancia gelatinosa del núcleo pulposo brota por encima del plano de la sección. El núcleo pulposo del disco intervertebral se puede comparar con una rótula que se encuentra entre dos planos, las mesetas vertebrales. Esta articulación permite tres clases de movimientos: movimientos de inclinación, movimientos de rotación y movimientos de deslizamiento o cizallamiento. El núcleo pulposo se desliza ligeramente en el sentido de movimiento y se aplana del lado del que se aproximan las mesetas. La articulación ofrece 6 grados de libertad: flexoextensión, inclinación a cada lado y rotación derecha e izquierda. Sin embargo, los desplazamientos lineales no forman parte de los grados de libertad. Los movimientos de gran amplitud se obtienen gracias a la suma de numerosas articulaciones de este tipo. El núcleo pulposo soporta el 75% de las cargas en situación de compresión axial y el anillo fibroso soporta el 25%. El disco resiste las fuerzas asimétricas y mantiene la autoestabilidad. El raquis cervical es el más móvil, con una relación discocorporal de 2/5. Le sigue el raquis lumbar, un poco menos móvil que el cervical, con una relación discocorporal de 1/3. El raquis torácico es el menos móvil de los tres segmentos, con una relación discocorporal de 1/5. El raquis es una articulación compleja que permite movimientos de flexoextensión, inclinación lateral y rotación axial. La amplitud de estos movimientos es muy importante. Durante la inflexión lateral del raquis se produce una rotación automática de los cuerpos vertebrales hacia la convexidad de la curva. Esta rotación se debe a dos mecanismos sinérgicos: la compresión de los discos intervertebrales, que hacen que sustancias comprimidas escapen hacia la convexidad; la puesta en tensión de los ligamentos de la convexidad, que buscan el camino más corto y desplazan los cuerpos vertebrales hacia la convexidad. En la flexoextensión, la amplitud de la flexoextensión en el raquis es de 250 grados, lo que sobrepasa ampliamente los 180, que es el límite en todas las otras articulaciones. La amplitud de la flexoextensión se puede medir en diferentes segmentos del raquis: raquis lumbar, que es flexión de 60 grados y extensión de 20 grados; el raquis toracolumbar, flexión de 105 grados y extensión de 60 grados; el raquis torácico, flexión de 45 grados y extensión de 40 grados; y el raquis cervical, que es una flexión de 40 grados y extensión de 60 grados. La inflexión lateral del raquis lumbar es de 20 grados, la inflexión lateral del raquis torácico es de 20 grados y la inflexión lateral del raquis cervical es de 35 a 45 grados. La inclinación total del raquis entre el sacro y el cráneo es de 75 a 85 grados. Biomecánica del raquis lumbar. Raquis lumbar en conjunto. Constitución de las vértebras lumbares. Los elementos de una vértebra lumbar son: cuerpo vertebral, reniforme, más ancho que alto y anteroposterior; láminas, altas, dirigidas hacia atrás y hacia adentro;
Apófisis espinosas, gruesa, rectangular, orientada hacia atrás, engrosándose en su extremo. Apófisis colaterales. Son restos de costillas implantadas a nivel de las articulaciones y dirigida oblicuamente hacia atrás y afuera. Pedículo. Une el arco posterior al cuerpo vertebral. Apófisis articulares superiores. En el borde superior de la lámina con carillas articulares orientadas hacia atrás y hacia adentro. Apófisis articulares inferiores. Surgen cerca de la unión de la lámina con la espinosa, dirigidas hacia abajo, afuera, con carillas orientadas hacia afuera y delante. Agujero vertebral. Situado dentro del cuerpo vertebral y el arco posterior, tiene una forma triangular casi equilateral. Características específicas de algunas vértebras lumbares. Primera lumbar, su apófisis costiforme está menos desarrollada. Quinta lumbar, el cuerpo es más alto por delante que por detrás, con forma trapezoidal de base mayor. Articulación entre vértebras lumbares. Cuando se separan verticalmente dos vértebras, las apófisis articulares inferiores de la superior se encarga por dentro y detrás de las superiores de la inferior, estabilizando lateralmente la vértebra continua superior. Sistema ligamentoso del raquis lumbar. El sistema ligamentoso del raquis lumbar se organiza en dos sistemas principales. Sistema longitudinal. Ligamento longitudinal anterior. Se extiende desde la apófisis basilar del occipital hasta el sacro, ubicado sobre la cara anterior del raquis. Presenta fibras largas y cortas insertándose en la cara anterior de los discos vertebrales a nivel de los bordes anterosuperior e inferior de los cuerpos vertebrales. Hay espacios donde pueden formarse osteofitos por artrosis. Ligamento longitudinal posterior. Va desde la apófisis basilar hasta el canal sacro. Tiene bordes festoneados por las inserciones en los discos intervertebrales, pero no se adhiere a la cara posterior de los cuerpos vertebrales, dejando espacios para plexos venosos. Sistema segmentario. Ligamento amarillo. Une las láminas adyacentes cerrando por detrás del canal raquídeo. Ligamento interespinoso. Conecta la apófisis espinosas, continuándose hacia atrás con el ligamento supraespinoso. Ligamento supraespinoso. Cordón fibroso en los vértices de la apófisis espinosa. Ligamento transverso, uno de los tubérculos accesorios de las apófisis transversas. El conjunto de estos ligamentos otorga una unión extremadamente sólida al raquis lumbar, capaz de resistir traumatismos considerables. Hiperextensión e inclinación del raquis lumbar. Flexión. El cuerpo vertebral de la vértebra superior se inclina y desliza hacia adelante. El disco intervertebral se vuelve más delgado en su parte anterior y más grueso en su parte posterior. El núcleo pulposo se desplaza hacia atrás aumentando la presión de las fibras posteriores del anillo fibroso. Las apófisis articulares tienden a separarse tensando los ligamentos del arco posterior y limitando el movimiento. Extensión. El cuerpo vertebral se inclina hacia atrás y retrocede. El disco intervertebral se adelgaza en su parte posterior y se ensancha en la anterior. El núcleo pulposo se desplaza hacia adelante tensando las fibras anteriores del anillo fibroso. Las apófisis espinosas contactan entre sí y los ligamentos y topes óseos limitan el movimiento. Inclinación lateral. La vértebra superior se inclina hacia el lado de la concavidad del disco, se adelgaza en la concavidad y se engrosa en la convexidad. El núcleo pulposo se desplaza hacia el lado de la convexidad. Los ligamentos intraversos se tensan en convexidad y se distienden en la concavidad. Las apófisis articulares muestran movimientos asimétricos, se elevan en la convexidad y se descienden en la concavidad. Rotación en el raquis lumbar. Carillas articulares son cóncavas transversalmente y rectilíneas verticalmente. Geométricamente están talladas sobre la superficie de un cilindro cuyo centro se encuentra detrás de las carillas articulares. Diferencias entre vértebras superiores e inferiores. En las lumbares superiores el centro del cilindro está más cerca del borde posterior de las apófisis articulares. En las lumbares inferiores el cilindro es más grande y su centro está más alejado del cuerpo vertebral. Movimiento de rotación. Ocurre en torno al centro del cilindro y va acompañado de un desplazamiento del cuerpo vertebral superior respecto al inferior. El disco intervertebrado se somete cizallamiento, no a torsión axial. Limitaciones en la rotación axial. La rotación total entre L1 y S1 es aproximadamente 10 grados, limitada por su orientación de las carillas articulares. La charnela lumbosacra y espondilolistesis. Charnela lumbosacra. Punto débil del raquis debido a la inclinación de la meseta superior del sacro, S1. El cuerpo de la quinta vértebra lumbar, L1, tiende a deslizarse hacia abajo y delante por efecto de fuerzas resultantes del peso. Espondilisis y
espondilolisis, fractura o destrucción del istmo vertebral entre la apófisis articular de L5. Espondilolistesis, deslizamiento de L5 hacia abajo y delante tras una espondilolisis. La estabilización depende del disco lumbrosacro y los músculos de las correderas vertebrales. Diagnóstico. En las radiografías ubículas 3/4 de la figura del perrillo permite identificar el istmo vertebral y diagnosticar espondilolisis. El deslizamiento de L5 se mide según su posición respecto al borde anterior de S1. Músculos del tronco en un corte horizontal. Grupos musculares posteriores en 3 planos: profundo, transverso espinosos, longicismo, hilocostal, lumbar, espinoso. Medio, serrato posterior. Superficial, dorsal, ancho. Pared abdominal. Rectos del abdomen a ambos lados de la línea media. Anchos del abdomen, transverso, oblicuo interno y oblicuo externo. Estructuras relacionadas. Las aponeurosis de los músculos abdominales forman la vaina de los rectos y la línea alba. La cavidad abdominal incluye el raquis lumbar, vasos prevertebrales y órganos retroperitoneales como los riñones cubiertos por grasas retroperitoneal. La fascia transversal y el peritoneo separan los músculos de la cavidad abdominal. Músculos posteriores del tronco. Plano profundo. Músculos espinales, transversos espinosos, llevan a cabo el movimiento de estabilización vertebral. Interespinosos, conectan apófisis espinosas contiguas. Espinoso, contribuye a la extensión del raquis. Longicismo, se extiende desde las vértebras lumbares torácicas hasta las costillas superiores. Iliocostal, torácico, asciende desde las vértebras lumbares y torácicas inferior hacia las cervicales. Masa común lumbar. Base de músculos lumbares fijada la aponeurosis del dorsal ancho. Plano medial, serrato posterior inferior. Participa en la separación y estabilización costal. Plano superficial, dorsal ancho. Envuelve la base torácica posterior y finaliza en el húmero. Funciones principales: extensión del raquis lumbar y torácico. Incremento de la lordosis lumbar. Acción en la expiración. Papel de la tercera vértebra lumbar, L3, y la duodécima vértebra torácica, T12. Tercera vértebra lumbar. Función principal: actúa como vértebra pivote y de revelo muscular. Características estructurales: posee un arco posterior desarrollado situado en el vértice de la lordosis lumbar. Sus masas son paralelas y horizontales, favoreciendo la movilidad. Relaciones musculares: inserción de haces lumbares del músculo longicismo proveniente del hueso ilíaco. Inserción más baja del músculo espinoso en su apófisis espinosa. Papel funcional: punto fijo para la acción de los músculos torácicos. Permite transiciones dinámicas dentro del raquis lumbar, a diferencia de L4 y L5, que son más estáticas. Duodécima vértebra torácica. Función principal: punto de inflexión entre la cifosis torácica y la lordosis lumbar. Actúa como una rótula de eje vertebral. Características estructurales: cuerpo vertebral robusto en comparación a su arco posterior. Forma una puente para el paso de los músculos de las correderas sin inserciones significativas. Músculos laterales del tronco. Músculo cuadrado lumbar. Estructura y ubicación: forma una capa muscular cuadrilátera en la última costilla, la cresta ilíaca y el raquis. Tiene un borde libre lateral y se organiza en 3 planos según su tipo de fibras. Fibras costocristales. Última costilla, la cresta ilíaca. Flechas anaranjadas. Fibras costotransversales. Última costilla, las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Fibras transverso-crestales. Apófisis transversas del vértebras lumbares a la cresta ilíaca. Función: contracción unilateral. Inclinación del tronco hacia el lado de la contracción. Colabora con los músculos oblicuos interno y externo del abdomen para reforzar la inclinación. No afecta a la lordosis lumbar. 2. Músculo psoas mayor. Estructura y ubicación: localizado por delante del músculo cuadrado lumbar. Inserción en 2 capas musculares: cara posterior, apófisis transversas de las vértebras lumbares, capa anterior, cuerpos vertebrales de T12 a L5 y discos intervertebrales adyacentes. Junto con el músculo ilíaco termina en el vértice del trocante menor del fémur. Función: contracción unilateral. Inclinación del tronco hacia el lado de la contracción. Rotación hacia el lado del opuesto. Contracción bilateral. Flexión del raquis lumbar respecto al pelvis. Hiperlordosis lumbar, evidente en
decúbito supino con piernas extendidas. Acción conjunta de ambos músculos, ambos inclinan el tronco hacia el lado de la contracción, el cuadrado lumbar no modifica la lordosis lumbar. El psoas mayor produce hiperlordosis y rotación opuesta al lado de la contracción. Músculos de la pared abdominal. Músculo recto del abdomen. Estructura y ubicación. Dos bandas musculares extendidas por la cara anterior del abdomen, separadas en la línea media por la línea alba. Inserciones superiores, arcos anteriores, cartílagos costales y apófisis sifoides. Inserciones inferiores, borde superior del pubis y sínfisis púbica, con expansiones hacia el lado opuesto y los músculos aductores. Presenta intersecciones aponeuróticas que dividen el músculo en múltiples vientres. Está envuelto por la vaina de los rectos, formado por una aponeurosis de los músculos anchos de la pared abdominal. Músculo transverso del abdomen. Estructura y ubicación. Capa más profunda de los músculos anchos de la pared del abdominal, inserciones posteriores, vértice de la apófisis, transversas de las vértebras lumbares, fibras musculares. Parte media, horizontales. Parte superior, oblicuas hacia arriba y adentro. Parte inferior, oblicuas hacia abajo y adentro. Inserciones inferiores, borde superior del pubis, sínsifis púbica, contribuyendo al tendón conjunto con el músculo oblicuo interno. Aponeurosis. Rodea las vísceras abdominales y se une en una línea media. Participa en la vaina de los rectos, por encima del ombligo. Forma la lámina posterior por debajo del ombligo. Forma la lámina anterior después de atravesar el músculo recto abdominal en la línea arcada. Ahora vamos a hablar sobre la biomecánica del raquis torácico y el tórax. El raquis torácico es el segmento del raquis que se encuentra entre el raquis lumbar y el cervical. Es el eje de la parte superior del tronco y soporta el tórax, que es una de las estructuras compuestas por 12 pares de costillas articuladas con las vértebras. El raquis torácico tiene algunas características importantes. Es más móvil en el sentido de la rotación que el raquis lumbar, es menos afectado por las fuerzas que el raquis lumbar, y su patología deriva esencialmente de deformaciones adquiridas. En general, el raquis torácico es una estructura importante que soporta el tórax y permite la movilidad del tronco. La vértebra torácica tipo está compuesta por las mismas partes que la vértebra lumbar, pero con diferencias morfológicas y funcionales. Las características principales de la vértebra torácica tipo son cuerpo vertebral alto y estrecho, mesetas vertebrales con carillas, articulares y costales, pedículos y láminas vertebrales que forman el arco posterior, apófisis articulares superiores e inferiores que se articulan con las vértebras adyacentes, apófisis transversas con carillas articulares costales, apófisis espinosas larga inclinada hacia abajo y hacia atrás. La orientación de las carillas articulares de las apófisis articulares superiores es hacia atrás, hacia afuera y ligeramente hacia arriba. El raquis torácico tiene movimientos de flexoextensión e inclinación lateral. Durante la extensión, el cuerpo vertebral se inclina hacia atrás y el disco intervertebral se aplasta por delante. Durante la flexión, el cuerpo vertebral se inclina hacia adelante y el disco intervertebral se abre hacia adelante. La inclinación lateral del raquis torácico se acompaña de un deslizamiento diferenciado en las articulaciones apofisiares. La limitación del movimiento viene determinada por el tope óseo de las apófisis articulares y la tensión de los ligamentos amarillos e intertransversos. El raquis torácico también está articulado con la caja torácica y todos los elementos óseos cartilaginosos y articulares de la caja torácica intervienen para dirigir y limitar los movimientos aislados del raquis. Durante la flexión y la extensión del raquis torácico se producen cambios de la forma de la caja torácica, incluyendo la apertura y cierre de los ángulos que articulan los distintos segmentos del tórax entre sí y con el raquis. La rotación axial del raquis torácico se produce mediante la rotación de una vértebra sobre otra, lo que implica una rotación-torsión del disco intervertebral. La amplitud de esta rotación es mayor que la del raquis lumbar, pero se ve limitada por la unión del raquis torácico con el tórax óseo. La rotación de una vértebra se acompaña de una deformación del par de costillas asociada, gracias a la elasticidad costal y la deformación de los cartílagos costales. La resistencia mecánica del tórax interviene para limitar las amplitudes de los movimientos del raquis torácico, especialmente en personas mayores. Las articulaciones costovertebrales son estructuras complejas que conectan las costillas con el raquis torácico. Cada costilla se articula con el raquis mediante dos articulaciones. La articulación costovertebral, una articulación doble encajada que conecta la cabeza costal con el disco intervertebral y los cuerpos vertebrales, y la articulación costotransversa, una articulación simple que conecta la tuberosidad costal con las apófisis transversas de la vértebra subyacente. Ambas articulaciones están dotadas de potentes ligamentos y están mecánicamente unidas, lo que permite la movilidad y la estabilidad del raquis torácico. El movimiento de las costillas en torno a las articulaciones costovertebrales se produce mediante la rotación en torno a un eje, que pasa por el centro de cada articulación. El eje de rotación determina la dirección del movimiento costal. En las costillas inferiores, el eje de rotación se aproxima al plano sagital, lo que produce un aumento del diámetro transversal del tórax.
En las costillas superiores, el eje de rotación se sitúa casi en un plano frontal, lo que produce un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. En la parte media del tórax, el eje de rotación se localiza en una dirección oblicua a 45 grados, lo que produce un aumento del diámetro tanto en sentido transversal como anteroposterior. El movimiento de la costilla no solo se produce en torno a las articulaciones costovertebrales y costotransversas, sino que también implica movimientos de las costillas con respecto al esternón y a los cartílagos costales. Durante la elevación de la costilla, el extremo anterior de la costilla se eleva y se separa del plano de simetría. El esternón se eleva, el cartílago costal toma una dirección más horizontal y forma un ángulo en su posición inicial. Se produce un movimiento angular de la articulación condroesternal y en las articulaciones costales. El punto mayor de aumento de volumen del diámetro torácico se encuentra en el extremo de la costilla, más alejado del eje de rotación. Durante la inspiración, el tórax se deforma en el plano sagital debido a las elevaciones de las costillas y del esternón. Las deformaciones que se producen son: la primera costilla se eleva y su extremo anterior describe un arco de círculo. El esternón se eleva y su ángulo con la vertical se cierra ligeramente. El ángulo esternocostal se cierra ligeramente debido a la rotación longitudinal y torsión del cartílago costal. La décima costilla se eleva y su extremo anterior describe un arco del círculo. El décimo cartílago costal se eleva y permanece aproximadamente paralelo a sí mismo. Se produce una ligera apertura del ángulo entre el décimo cartílago costal y el esternón debido a la torsión del cartílago. Estas deformaciones permiten un aumento del volumen del tórax y la inspiración de aire. Los músculos intercostales son elevadores de las costillas y participan en la inspiración. Los músculos intercostales internos son depresores de las costillas y participan en la expiración. El esquema de Hamburger explica el mecanismo de acción de los músculos intercostales. El músculo transverso del tórax es un músculo expirador que se encuentra en la cara posterior del esternón y ayuda a ascender los cartílagos costales. Durante la expiración, los músculos intercostales y el músculo transverso del tórax juegan un papel importante en la regulación de la respiración. Músculos de la respiración se clasifican en 4 grupos. El primer grupo compuesto por músculos intercostales externos, elevadores de las costillas y el diafragma. El segundo grupo son los músculos accesorios de la inspiración, que son los músculos esternocleidomastoideos, escalenos, el pectoral mayor y el menor, el serrato anterior y el dorsal ancho. El tercer grupo, que son músculos principales de la inspiración, son los músculos intercostales internos. Y el cuarto grupo, músculos accesorios en la inspiración, que son los músculos abdominales y los músculos toracocolumbrales, iliocostial torácico, longuísimo, serrato, posterior inferior y cuadrolumbar. Cada grupo de músculos tiene un papel específico en la respiración y se activan de manera diferente según la fase de la respiración. Las causas de la disminución de la eficacia respiratoria que pueden llevar a un estado de distrés respiratorio. Estas causas se clasifican en factores ventilatorios del neumotórax, que es un derrame gaseoso en la cavidad pleural, fractura costal y obstrucción branquial, atelectasia, que es la retracción del tejido pulmonar, paquipleuritis, engrosamiento de la pleura, factores abdominales, que es la dilatación aguda del estómago, meteorismo abdominal importante, los factores neurológicos, que son la parálisis del nervio esofrénico, factores posturales, que es el decúbito supino, posición que desplaza el diafragma hacia arriba, y el decúbito lateral, posición que acentúa el desplazamiento del diafragma en el lado del declive. Estos factores pueden afectar la mecánica ventilatoria y llevar a un estado de desestrés respiratorio. La compliancia torácica se refiere a la relación entre el volumen de aire y la presión parietal necesaria para movilizarlo. Es la suma algebraica de la compliancia del pulmón aislado y la compliancia de la pared torácica aislada. La curva de la relajación torácica total representa las variaciones de la presión intratorácica en función del volumen torácico. La elasticidad del pulmón y la pared torácica se pueden representar como dos resortes que se asocian funcionalmente a través de la pleura. La compliancia del pulmón aislado es mayor que la compliancia de la pared torácica aislada. La compliancia torácica total se puede representar gráficamente como la parte media de la curva de relajación torácica total. La movilidad elástica de los cartílagos costales es fundamental para la respiración. Durante la inspiración, los cartílagos costales se tuerzan y se angulan, lo que permite que las costillas se eleven y el tórax se expanda. La elasticidad de los cartílagos costales se debe a su estructura y a la forma en que se unen a las costillas y al esternón. Las articulaciones condrocostales y esternocondrales permiten movimientos verticales y laterales, pero no de torsión. Durante la expiración, la elasticidad de los cartílagos costales permite que el tórax vuelva a su posición inicial sin necesidad de que los músculos respiratorios se contraigan. Mecanismo de tos es un mecanismo de reflejo que ayuda a expulsar partículas extrañas y moco del árbol bronquial. El proceso de la tos consta de 3 fases: inspiración profunda, que se inhala aire para preparar la tos;
puesta en tensión, que se cierra la glotis y se contraen los músculos expiradores accesorios, incluyendo los abdominales y la expulsión. Se abre la glotis y se libera una corriente de aire que arrastra las partículas extrañas y el moco hacia afuera. La tos eficaz requiere músculos abdominales fuertes, integridad del aparato laringio y su inervación. Un mecanismo reflejo delicado que puede perturbarse fácilmente. Los músculos de la laringe. El aparato laríngeo tiene tres funciones esenciales: cierre de la glotis durante esfuerzos y abdominales y tos, protección de las vías aéreas durante la deglución y la fonación. El aparato laríngeo está compuesto por varios cartílagos y músculos que trabajan juntos para realizar estas funciones. La glotis se cierra y se abre mediante la contracción y relajación de los músculos cricoaritenoides posteriores y laterales. Durante la deglución, la epiglotis se bascula hacia abajo y hacia atrás, que permite que los alimentos pasen por la faringe inferior y la boca esofágica. La glotis es el orificio que controla el paso del aire a la altura de la laringe. Su mecanismo se basa en la contracción y relajación de los músculos cricoaritenoides posteriores y laterales, que hacen girar los cartílagos aritenoides y abren o cierran la glotis. Durante la fonación, las cuerdas vocales se ven sometidas a tensiones variables. El mecanismo se basa en la contracción del músculo cricotiroideo, que hace girar el cartílago tiroides y tensa las cuerdas vocales. Existen dos mecanismos que regulan la tensión de las cuerdas vocales: el cierre del orificio glótico por contracción del músculo cricoaritenoideo lateral, la báscula anterior del cartílago tiroides por contracción del músculo cricotiroideo. El músculo cricotiroideo es el músculo más importante de la fonación, ya que regula la tensión de las cuerdas vocales y, en consecuencia, la altura del sonido. Biomecánica del raquis cervical. Constitución esquemática de las primeras tres vértebras cervicales. Atlas. Es un anillo más ancho transversalmente que sagitalmente. Contiene dos masas laterales ovaladas con carillas articulares, superiores cóncavas orientadas hacia arriba y adentro. Se articulan con los cóndilos del occipital, inferiores convexas de delante hacia atrás, articuladas con el axis. El arco anterior tiene una carilla posterior que se articula con la apófisis odontoides del axis. El arco posterior es el plano y carece de apófisis espinosa, sustituida por una cresta vertical. Las apófisis transversas poseen un agujero por la arteria vertebral y una corredera posterior a las masas laterales. Axis. Su cuerpo vertebral presenta la apófisis odontoides diente, que actúa como pivote en la articulación atlantoaxial. Tiene dos carillas articulares superiores convexas posteriormente y planas transversalmente. El arco posterior está formado por láminas oblicuas y presenta una apófisis espinosa con dos tubérculos. Las apófisis articulares inferiores se orientan hacia abajo y adelante para articularse con la tercera vértebra cervical. Las apófisis transversas tienen un agujero para la arteria vertebral. Tercera vértebra cervical. Es una vértebra cervical típica similar a las cuatro últimas. Su cuerpo es rectangular y presenta ganchos en la cara superior que articulan con la meseta inferior del axis. Una meseta inferior con carillas para la articulación, un covertebral. Las apófisis articulares tienen carillas superiores orientadas hacia arriba y hacia atrás, carillas inferiores orientadas hacia abajo y adelante. Las apófisis transversas contienen un agujero redondeado para la arteria vertebral y terminan en dos tubérculos. Las láminas se unen en la línea media formando una apófisis espinosa bifurcada. Las articulaciones atlantoaxiales. La conexión mecánica entre el atlas y el axis está formada por tres articulaciones. Articulación atlanto-odontoidea. La apófisis odontoidea del axis actúa como pivote. Contiene una carilla anterior convexa que articula con el arco anterior del atlas. Una carilla posterior en forma de corredera articula con el ligamento transverso, clave para su funcionalidad. Articulación atlantoaxiales laterales. Están entre las masas laterales del atlas y las carillas superior del axis. Las carillas articulares del axis son ovaladas, convexas anterior-posteriormente y casi rectas transversalmente, como talladas con un cilindro inclinado hacia abajo y fuera. Superficies articulares. Atlas. Carilla inferior de la meseta lateral convexa adaptada a la carilla superior del axis. Axis. Carilla superior convexa que en una curva que permite movimientos suaves. Carilla inferior casi plana orientada hacia abajo y delante articulada con la tercera vértebra cervical. El diseño geométrico de estas articulaciones permite los movimientos de flexoextensión y rotación del atlas sobre el axis. La flexoextensión en las articulaciones atlantoaxiales y atlanto-odontoideas. La flexoextensión del atlas sobre el axis se caracteriza por movimientos combinados de la rodadura y deslizamiento de las carillas articulares como un punto central. Movimientos principales. Durante la flexión, las masas laterales del atlas ruedan hacia
delante sobre el axis de la superficie. Aparece un supuesto bostezo entre el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides. Durante la extensión, las masas laterales ruedan hacia atrás. Un bostezo inferior se manifiesta entre las mismas estructuras. Rol del ligamento transverso. Mantiene estrechamente unidas las estructuras, eliminando los bostezos. Permite cierta flexibilidad, sin curva hacia arriba en extensión, sin curva hacia abajo en flexión. Es vital para evitar el deslizamiento hacia adelante del atlas, cuya luxación podría ser fatal al comprimir el tronco encefálico. Centro de movimiento. No se encuentra en el centro de las curvas articulares del axis ni de la apófisis odontoides. Está ubicado en un punto dentro de la apófisis odontoides, permitiendo rodadura y deslizamiento simultáneos, similar al movimiento de los cóndilos femorales sobre la tibia. Constitución de una vértebra cervical. Cuerpo vertebral. Meseta superior. Cóncava transversalmente y convexa de delante hacia atrás, con apófisis unciformes que limitan movimientos laterales. Meseta inferior. Convexa transversalmente y cóncava de delante hacia atrás, articulada con la vértebra subyacente mediante el disco intervertebral. Pico inferior. Prolonga el borde anterior de la meseta inferior hacia abajo y delante. Apófisis transversas. Forma corredera ahuecada con concavidad superior orientada oblicuas hacia adelante y afuera, ligeramente hacia abajo. Estructuras clave. Agujero transverso perfora su base permitiendo el paso de la arteria vertebral. 2 tubérculos anterior y posterior para inserciones musculares. Corredera por el nervio cervical que cruza perpendicularmente la arteria vertebral. Arco posterior, formando por pedículos, láminas, apófisis articulares y las apófisis bífida. Limita el canal vertebral de la forma triangular junto con el cuerpo vertebral. Agujero de conjunción limita el paso del nervio espinal rodeado por el pedículo, cuerpo vertebral, apófisis unciforme y articular. Equilibrio de la cabeza sobre el raquis cervical. La cabeza se mantiene en el equilibrio sobre la columna cervical cuando los ojos están en posición horizontal con planos paralelos, que sirven como referencia anatómica. Mecánica del equilibrio. Palanca de interapoyo, punto de apoyo situado en los cóndilos occipitales. Resistencia. El peso de la cabeza actúa desde su centro de gravedad cerca de la silla turca. Potencia. Fuerza ejercida por los músculos de la nuca que contrarrestan la gravedad. Relación muscular. Los músculos extensores de la nuca son más potentes que los flexores debido a su función contra la gravedad. El tono muscular de la nuca evita que la cabeza caiga hacia adelante con su relajación durante el sueño, caiga el descenso del mentón. Curvatura del raquis cervical. Cuerda. Línea recta entre cóndilos occipitales y escotadura posterior inferior de la séptima vértebra cervical. Distancia perpendicular desde la cuerda a la escotadura posterior de la cuerda vertebral cervical. Características de la lordosis. Mayor lordosis implica una flecha más pronunciada. Cuerda y longitud del raquis coinciden solo en este complemento recto. Constitución y acción del músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo es un músculo superficial y prominente en la región anterolateral del cuello, compuesto por 4 porciones con funciones importantes en los movimientos de la cabeza y del cuello. Constitución anatómica. Porción profunda cleidomastoideo. Inserción desde el tercio inferior de la clavícula a la apófisis mastoides. Ubicación cubierta por las otras 3 porciones. Porciones superficiales. Cleido occipital, inserción desde la clavícula hasta la línea curva superior occipital. Cubre mayormente el cleidomastoideo. Esterno-occipital, inserción en el borde superior del manubrio esternal y la línea curva superior del occipital asociado al esternocleidomastoideo. Esternomastoideo, inserción desde el manubrio esternal hasta el borde superior y anterior de la apófisis mastoides. Acción del músculo esternocleidomastoideo. Contracción unilateral. Rotación. Cabeza rota hacia el lado opuesto. Inclinación. Cabeza se inclina hacia el lado de la contracción. Extensión. Eleva la mirada hacia arriba y hacia el lado opuesto o lo contrario. Contracción bilateral. Con raquis cervical flexible y lordosis cervical. Extensión de la cabeza, flexión del cuello sobre el raquis torácico. Con raquis cervical rígido. Flexión del cuello sobre el raquis. Flexión de la cabeza hacia adelante. Nexos nerviosos entre el raquis cervical. El sistema nervioso cerebroespinal contenido en la caja craneal y en el canal raquídeo se encuentra estrechamente relacionado con las estructuras móviles del raquis cervical, específicamente en la zona suboccipital, donde ocurren inserciones críticas entre el bulbo raquídeo, la médula espinal y las estructuras y ligamentos óseos.
Estructuras anatómicas clave: bulbo raquídeo, médula espinal y cervical. Distribución de las fuerzas del raquis cervical: 3 columnas principales. Columna vertebral anterior formada por los cuerpos vertebrales, columnas laterales formadas por las apófisis articulares. Axis como distribuidor de fuerzas. Divide las fuerzas del cráneo hacia cuerpos vertebrales y las apófisis articulares. Zona suboccipital. Es la región más móvil del raquis cervical y el punto más solicitado mecánicamente. Zona cervical inferior: mayor vulnerabilidad entre C5 y C6, luxaciones anteriores frecuentes con apófisis articulares enganchadas, compresión de la médula espinal entre el arco posterior C5 y el ángulo posterior C6, consecuencias: paraplegia, tetraplegia o muerte. Implicaciones en el manejo de lesiones cervicales. Las lesiones cervicales pueden agravarse por manipulaciones inadecuadas. Recomendaciones en emergencia: mantener la cabeza alineada con el eje del raquis cervical, evitar movimientos de flexión bruscos para prevenir deslizamientos o de fracturas. Conclusión: el raquis constituye el eje central del cuerpo humano, desempeñando un papel fundamental en la biomecánica, la postura y la protección del sistema nervioso. Sus curvaturas naturales, lordosis y sifosis, optimizan la distribución de cargas, proporcionan estabilidad, mientras que su diseño segmentado permite una combinación de movilidad y resistencia. Cada región del raquis tiene características específicas que la adaptan a sus funciones particulares. El raquis cervical destaca por su movilidad esencial por el equilibrio y la orientación de la cabeza, el torácico por su estabilidad y el papel en la respiración, el lumbar por su capacidad de soporte de peso y facilitar movimientos amplios. El sistema de articulaciones, discos intervertebrales y ligamentos intervertebrales asegura una cohesión estructural que permite movimientos como la flexión, extensión, rotación, inclinación lateral, sin comprometer la protección de la médula espinosa y las raíces nerviosas. En particular, la región suboccipital y las articulaciones axiales son puntos de gran movilidad, donde la mecánica del movimiento se combina con la estabilidad proporcionada por elementos como el ligamento transverso y apófisis odontoides. La relación entre el raquis y el sistema respiratorio resalta su multifuncionalidad. Las articulaciones costovertebrales y costotransversas permiten los movimientos de las costillas, fundamentales en la inspiración y la respiración, mientras que los músculos intercostales y de la laringe participan activamente en el proceso respiratorio y en la fonación. Por otro lado, el equilibrio de la cabeza sobre el raquis cervical, manteniendo los músculos como el esternocleidomastoideo, refleja la constante interacción entre la biomecánica del movimiento y las fuerzas gravitatorias. Finalmente, el raquis es un punto de conexión crucial entre el sistema nervioso y el aparato musculoesquelético. En la región cervical, su proximidad al bulbo raquídeo y la médula espinal subraya su relevancia en la transmisión nerviosa y control motor. Las lesiones o alteraciones en estas estructuras pueden tener consecuencias graves como compresión medular, alteraciones de la función respiratoria o incluso la muerte, lo que resalta la importancia de su estabilidad y manejo adecuado en situaciones clínicas. En suma, el raquis es mucho más que una columna vertebral, es una estructura integral que combina soporte, movimiento y protección, vinculando diversas funciones esenciales para la vida y actividad humana.